Bienvenidos a las jornadas de seguridad logística del BCL en esta primera edición online. Su título, Hablemos de riesgos logísticos e industriales. Estamos emitiendo desde el Auditorio de la ZAL de Barcelona. Soy Aitor Agea, presidente del Grupo de Seguridad Logística de BCL y subdirector general de DGM en España. Les recordamos que hay 4 sesiones en estas jornadas, estas son las segundas y hablaremos de forma breve y amena de la actualidad de riesgos logísticos e industriales. Pueden seguir todas ellas por el canal de YouTube de BCL. Esta sesión se llamará Últimas tendencias en batería de litio y será una conversación entre la señora Diana Sánchez, Branch Manager de DGM en Barcelona, y el doctor Álvaro Luna, docente e investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña. Les recordamos que si quieren hacer preguntas, disponen del chat y nuestro equipo seleccionará alguna de ellas al final de la sesión y aquellas que no puedan ser respondidas hoy tendrán respuesta vía email. Comencemos. Muchas gracias, Aitor. Hola, Álvaro. Encantada de volver a saludarte y de que estés con nosotros. Como experto en baterías, para el transporte de mercancía peligrosa es una de las mayores preocupaciones. Es decir, venimos de muchos años de cambio relacionados con batería y siempre por la labor de poder mejorar la seguridad del transporte. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué son tan peligrosas estas baterías? Bueno, uno de los objetivos que ha tenido siempre la industria de las baterías de almacenamiento de energía ha sido el ser capaz de condensar mucha energía en un pequeño espacio para luego poderla utilizar. Eso es para bien y para mal, así que gran parte de algo que radica en su éxito también en este caso es un riesgo potencial. Específicamente, además, lo que sucede con las baterías es que muchas de ellas son baterías, y el caso que nos ocupa fundamentalmente, las baterías que están basadas en la tecnología del litio, son baterías que, además, en algunos casos concretos, las químicas, en los que además son las más extendidas, por ejemplo, las que están basadas en cobalto, son especialmente exotérmicas cuando tienen una reacción química. Entonces, ¿qué sucede? En modo normal, una batería pues no tiene por qué tener un riesgo, pero sí que es verdad que la batería, que está compuesto finalmente de 2 electrodos que están separados por un electrolito y además lo condensamos en un espacio muy pequeño e intentamos meter la máxima energía posible dentro de ese espacio, ¿qué sucede? Que cuando tiene algún impacto mecánico, por un impacto mecánico que sea capaz de penetrar la batería, pues puede derivar realmente en una explosión o en una reacción exotérmica que es realmente difícil de contrarrestar. Entonces, ese es el riesgo que tienen, que condensan una energía muy grande en un espacio muy pequeñito y al liberarlo, lo hace a lo grande, esa ¿no? energía sale afuera, además de una forma muy exotérmica. Podría tener otra manera de liberarse, pero es especialmente exotérmica. Sí, porque lo que sabemos, los que conocemos que para el transporte también, es que los incendios alcanzan temperaturas muy, muy altas. Sí. Y es precisamente uno de los grandes riesgos. También es verdad que no todas las tecnologías de batería, y en especial, también específicamente la parte del litio, no todas son iguales y no todas tienen las mismas reacciones. Por ejemplo, hay algunas baterías que son de litio, pero que están basadas en tecnologías de fosfato, que son menos exotérmicas. Lo que sucede es que, para el caso que nos ocupan, lo que pasa es que todo lo que sería el universo de la electrónica, el universo de la movilidad eléctrica, como entendemos los patinetes, segways, etcétera, las tecnologías basadas en el cobalto son aquellas que han conseguido una mayor capacidad de densidad de potencia. Entonces son las que más se utilizan, las que más están en el mercado, y estas sí que tienen una componente más exotérmica. Y entonces es por eso que son especialmente delicadas y hay que tratarlas con especial cariño. Claro. Imagino que esa condensación, especialmente para este tipo de elementos como patinetes y tal, derivará luego en una vida útil más larga o al menos una autonomía mayor. Pero bueno, esto... ¿Sí? Siendo entonces tan peligroso, ¿por qué se sigue usando el litio? ¿No hay un sustituto futuro? ¿No? En este caso, en las baterías, y en este caso cuando hablamos del litio, el litio se utiliza y es muy extendido porque es de todos los elementos que tenemos aquel que tiene más facilidad para mover el electrón que tiene externo en su capa de valencia, ¿no? Hay otros materiales también que tienen, por ejemplo, en el caso del aluminio también es un material especialmente prolífico, y de hecho hay baterías también que se basan en esa tecnología, pero el litio es de todas ellas la que más, ¿no? Vale. Y por eso se ha extendido tanto
su utilización y por ese motivo las baterías que se basan en tecnología de ion litio son las más extendidas que tenemos. También es verdad que hemos sido capaces de generar toda una tecnología alrededor de esto, que además, como el sector de la movilidad y el sector de todo aquello que es portátil ha sido el primero que ha sido el receptor y el que han tenido la necesidad, la demanda de utilizar este tipo de dispositivos, pues aquí prima el espacio. Claro, Y además todo el mundo queremos que el portátil sea pequeño, que tengamos mucha autonomía, todo el mundo queremos que el patinete que nos compremos, que lo podamos subir, porque vivimos en Barcelona, en la Champla, y tenemos que subir, ¿no? Y que pese poco. Eso es. Todo eso es una cosa que el usuario prima, con lo cual finalmente el mercado acaba trasladando eso. ¿Qué sucede? Que, bueno, ante todo hay otras tecnologías que pueden aparecer, pero de momento la que está resultando más efectiva es difícil que en un mercado que ahora mismo está en un crecimiento tan exponencial, pues frenarlo. Con lo cual, finalmente, lo que tenemos que aprender es cómo combatir las ventajas que puede tener el hecho de utilizar el litio en estas aplicaciones con el hecho de que, por ejemplo, sean compatibles con el transporte y saber cuáles son un poco las características o qué cosas tenemos que tener más en cuenta cuando trabajamos con ellas. Sobre todo, es verdad también que hemos mejorado mucho. Claro, entiendo que conocemos más, ¿no? Partimos de la tecnología de batería tiene una evolución, hay unos materiales, ahora sabemos hacer muchas cosas mucho mejor que hace unos años. O sea, trascendieron casos pues especialmente pues todo el mundo pues recuerda algunos casos de algunas marcas de telefonía, ¿no? Que tuvo algunos problemas. Bueno, también ahora hemos aprendido, ahora sabemos proteger un poco nuestras baterías, sabemos cómo ajustar mejor el electrolito, sabemos cómo generar las capas de protección para que haya una dificultad mayor que se comuniquen los dos electrodos. O sea, hemos mejorado en esta capacidad, con lo cual creo que cosas que sucedían en el pasado, ahora, con las mejoras que han habido, son más difíciles de que ocurran. Bueno, eso nos da un poquito de tranquilidad, ¿eh? Como te digo, Álvaro, cada año nos cambian algún elemento de la normativa por restringir el transporte de batería de litio, ¿no? Siempre intentando mejorar a base del conocimiento. ¿Y hacia dónde van las tendencias de futuro de las baterías? Pues fundamentalmente ahora las baterías siguen unas direcciones muy claras. El mercado de las baterías, de entrada, hay una parte que es la química, ¿no? De momento todavía el ion litio es el rey de la partida, y porque además el mercado se está focalizando en intentar mejorar primero la cantidad de ciclos que podemos utilizar una batería, ¿no? Todo el mundo está hablando pues, de la autonomía, ¿no? A todos nos gusta pues, que el vehículo eléctrico lo podamos conducir lo máximo lejos posible, a nadie nos gusta quedarnos sin batería en el patinete. La autonomía es un aspecto importante y que además ese ciclado podamos utilizarlo en muchos ciclos también incide en otro de los aspectos principales, que es la duración que puede tener eso, ¿no? Y su tiempo de vida. Las baterías son elementos especialmente sensibles. Hay un indicador en las baterías que es el estado de salud. El estado de salud nos indica pues, cuánto tiempo, nos marca un poco el biorritmo de la batería. En una batería, por ejemplo, que se sobrecargue por encima de un determinado nivel porque no actúen adecuadamente las protecciones, o que se descargue por debajo de un determinado nivel, aunque están protegidas por ellos, o que sufra una sobretemperatura, o que se opere en una condición no óptima, a lo mejor se descargue mucho a una temperatura muy baja, sufre un daño interno que hace que una batería que inicialmente tendría un ciclo de vida de 5 o 6 años acabe teniendo un ciclo de vida de 3, porque ha afectado de forma directa al estado de salud. Pues también se intenta incidir, la tecnología está intentando mejorar esas situaciones para que para que esa tecnología sea más robusta. ¿A quién no le ha pasado alguna vez pues que se ha llevado el teléfono móvil a la playa, le ha dado demasiado sol y la batería deja de funcionar? Porque la temperatura es especialmente enemiga de la batería y de su funcionamiento. Y el último factor también que la industria ahora mismo está incidiendo especialmente es sobre todo en el de la densidad de energía, en conseguir almacenar la mayor energía en el menor espacio posible, para hacer pues elementos que sean portátiles y que sean lo más pequeños y lo más livianos posibles. Se lo está pidiendo prácticamente todos los mercados, sobre todo el de la movilidad, que es el mercado tractor principal que ahora está sucediendo. También es verdad que se utilizan en otros mercados y también hay otras tecnologías que están surgiendo. Por ejemplo, las tecnologías asociadas a, por ejemplo, en vez de utilizar electrodos de cobalto, pues utilizar electrodos de aluminio, también se utiliza. Y bueno, en ese sentido, pues el ion aluminio
también es una de las tendencias que hay. Lo que pasa es que a día de hoy aún no es capaz, tiene un futuro muy prometedor, pero aún hay vectores importantes que aún no cumple. Por ejemplo, hay veces que son tecnologías que salen como muy prometedoras porque pueden almacenar o mucha energía, pero luego a lo mejor tienen el detrimento de que no pueden ser cicladas tantas veces, que es una de las cosas importantes. Claro. No cumple con todos los requisitos, entonces, exacto, tenemos ¿no? que pide el pensar que mercado. le pedimos muchas cosas a la batería. Claro, No únicamente le pedimos claro. que tenga mucha energía o que pueda dar picos de potencia, sino que además que esa capacidad que tiene de ciclar, de cargar y descargar, también sea prolongada. Claro, Muchas veces claro. damos con nuevas tecnologías que, bueno, y en ese caso pues estamos ahí también las baterías de litio-aire, pero que estamos también encontrándonos con eso, que son prometedoras en algunas de las facetas, pero de momento el litio es la que consigue en todos, digamos que en todos los estándares, marcar las mejores puntuaciones. Claro, pero, sin embargo, sí que es verdad que es una tendencia que, bueno, va a tener que revertirse o que estas nuevas tecnologías acabarán entrando, porque lo que es verdad es que la disponibilidad que tenemos del litio es reducida. Es limitado. Es un litio, recurso además, natural, ¿no? Que se agotará. Que además no hay disponibilidad en todos los países del mundo, que es una disponibilidad muy concreta, con lo cual, bueno, pues ya empiezan a haber problemas. Puede haber, hace recientemente lo hemos vivido, ¿no? El tema de la dependencia de un tercer país, pues es una cuestión problemática a nivel económico, con lo cual es de prever pues, que se invierta ahora mismo, que también se está pensando un poco la resiliencia a nivel europeo, se invierta para tener más capacidad de tener nuevas tecnologías sin necesidad de acceder a terceros países. Claro. En el caso del cobalto también pasa igual. Pasa ¿no? lo mismo, que ¿no? es un metal pues, que es muy escaso y bueno, se tiene que intentar tener cierta independencia, con lo cual bien es cierto que si bien ahora el litio tiene estos buenos registros, todos los vectores que se están moviendo en la dirección de encontrar algún sustituto. Y que finalmente parecido. Estas que estamos diciendo, pues las de ion aluminio, pues acaban teniendo, las de litio-aire acaban teniendo pues unas buenas prestaciones. Para ciertos elementos quizá a lo mejor no hay que abusar del litio, ¿no? Exacto, eso también es cierto. O sea, lo que va a pasar también es que a cada aplicación le daremos la utilización que toca. Es decir, hay aplicaciones hoy en día pues, de tipo estático, por ejemplo, las que podemos tener pues, asociadas a energías renovables o paneles o instalaciones que están aisladas de red, que necesitan batería, que se basan en tecnologías de litio porque existe un mercado y las marcas pues, la están promocionando mucho y quieren sacar mayor rendimiento, pero que acabarán siendo otras nuevas tecnologías, si no por la evolución natural del mercado, porque habrá reglas que lo impongan. Digamos entonces que las nuevas oportunidades que nos va a ofrecer el litio al transporte derivan de esta última idea que nos comentas, ¿no? De esta segunda utilidad o... Sí, de hecho, como comentábamos, es decir, es un recurso finito, sí. Con lo cual, y además es un recurso que puede tener diferentes utilizaciones. Es decir, nosotros tenemos que pensar que aunque tengamos una batería no únicamente puede utilizarse para una cosa y depende de la utilización que tenga, las prestaciones necesarias que tiene que aportar son unas u otras. Claro. De todo el abanico de opciones posibles, la movilidad es para las baterías aquella aplicación más exigente, porque le implica variar potencia muy rápidamente, queremos acelerar, desacelerar. Le implica también tener una autonomía, una capacidad de energía relevante, porque queremos tener cierta autonomía en los movimientos. Con lo cual, de todas las aplicaciones que le estamos requiriendo, la electromovilidad es la mayor. La más exigente, ¿no? Es la más exigente. Que es la que el litio puede cubrir con garantía. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que claro, llega un momento que ya pues no es capaz de cubrir esa necesidad, pues, y que incluso eso deriva en problemas de seguridad. Por ejemplo, si tenemos un vehículo eléctrico que no es capaz de acelerar en determinado tiempo, pues puede generar un problema de cara al usuario, pues que en algún adelantamiento, etcétera. Con lo cual, esa batería deja de ser útil de cara a la movilidad. Pero ¿qué sucede? Que esa batería aún puede desempeñar otra función. De hecho, son ya varios los proyectos que se han desarrollado de segunda vida de batería. Prácticamente todos los fabricantes y todas las marcas de vehículos han desarrollado proyectos derivados en segunda vida de batería, que se trata de utilizar esas baterías que ya no servirían para movilidad, darles otro uso. ¿Vale? Y creo que a día de hoy aún hemos visto una exposición relativamente pequeña a esos segundos usos. Básicamente se han basado en hacer algunos containers para utilizarlos conectados a edificios y almacenamiento, pero no únicamente tenemos que pensar en la movilidad a gran escala o los vehículos que quizás tienen las baterías más grandes, sino que tenemos que pensar
en aquellos pues, patinetes eléctricos, vehículos de movilidad urbana más pequeños, que cuando lleguen a su fin de vida, va a haber un momento que a día de hoy pues, bueno, son bastante testimoniales, pero no nos podemos permitir el lujo, o incluso desde el punto de vista legislativo, todo llegará, aparecerá, claro, el momento que se impondrá la necesidad de no únicamente poder tirar esos productos o pasarlos a un proceso de reciclaje, sino que haga falta o que se le pedirá que se extienda al máximo su vida útil. ¿Y dónde entra aquí la cuestión del transporte? Claro que entramos en un mercado global. Los propios fabricantes de vehículo, que pues, tienen en los servicios asociados al vehículo una parte importante de su negocio, en el mantenimiento, etc., van a tener en la batería un valor cuando esa batería salga del vehículo, porque no puede ser utilizado, para poderse utilizar en otro mercado. Entonces, la aparición de un nuevo mercado va a venir asociado a la necesidad de transportarlas. Efectivamente, sea un nuevo reto, parece, porque ahora habrá que estudiar esas baterías, qué tipo de peligro pueden llegar a entrañar. Quizá, como no es defectuosa, pues no tiene mayor importancia, ¿no? Solamente que su vida útil ya no, o no, las prestaciones que tenemos no son las que tiene, pero para el transporte no entrañaría algo más, o sí. Exacto. Lo que va a suceder es que hasta ahora lo que estamos acostumbrados, vivimos la primera generación importante en cuanto al uso de baterías en este sector. Prácticamente todas las baterías que transportamos a día de hoy salen de un fabricante. Salen de un fabricante que ha fabricado pues, o el portátil o ha fabricado el teléfono, que no van a ser los sectores principales, pero sale del fabricante que ha hecho pues, el Segway o que... Entonces este fabricante puede certificar de origen pues, que esa batería está sana, que además cumple los requisitos el mínimo técnicos. En la carga requerida, pero lo que va a suceder es que después surgirá un mercado secundario, no asociado a fabricantes, porque algunos pueden ser que sí que sean fabricantes que ofrezcan el mantenimiento, a lo mejor dejaremos de comprar la batería incluida, sino que tendremos, a lo mejor pagaremos un mantenimiento y directamente nos entenderemos de las baterías. Y será él que lo gestiona, ¿no? En este caso. Pero sí que surgirá inevitablemente un mercado paralelo de compraventa de este tipo de artículos en mayor o menor escala y que va a hacer que entren en un circuito. Con lo cual yo creo que finalmente acabarán apareciendo oportunidades, todo y que a día de hoy no existe ningún marco que lo legisle, ningún marco que pueda como tal no, dar respuesta. Porque serán materias con distintas características que las que salen de nuevo, ¿no? Exacto, porque vienen de orígenes totalmente diferentes. Sí que surgirá una necesidad seguramente de darles una cobertura en el sentido de cómo tenemos que determinar si esto realmente pues, es apto o no apto para viajar, ¿no? Si es un segundo uso, pero yo puedo de alguna manera valorar que se encuentran las condiciones óptimas para viajar, pues no tiene que haber ningún problema. Pero si, por ejemplo, detectamos pues, que o bien ha sufrido un impacto, que detectamos que estructuralmente ha tenido una afectación, o bien podemos hacer un test rápido, porque tendremos que hacer cosas de ese estilo, algo que sea rápido para poder determinarlo, y detectamos que el funcionamiento realmente es deficiente, pues esa batería pues, no viajaría. Vale, pero te voy a decirte que ese tipo de inspección visual o de, digamos, test de temperatura, esto ya viene contemplado, pero para discernir entre las baterías en buen estado y dañadas, que entonces la dañada estaría prohibida. Pero en ese caso es verdad que este segundo mercado nos va a generar pues, un implemento mejor de ese tipo de comprobaciones antes de mover estas baterías, efectivamente. Sí. Así que, bueno, por mi parte, si quieres añadir algo más, yo no tengo más preguntas. No, yo simplemente poner la tilde un poco en este sentido, ¿no? De que se avecinan tanto nuevos retos como nuevas oportunidades asociados a esto. Es decir, el mundo del almacenamiento ha venido para quedarse. Otros vectores como la economía circular, etcétera, va a hacer necesario que realmente seamos capaces de extinguir su uso hasta el final. Con lo cual, eso va a implicar movilidad e implicar nuevas soluciones. Nuevas soluciones de transporte. Y bueno, solo espero que esa tendencia que has comentado de almacenar en máximo energía en pequeño espacio, con el conocimiento que tenemos ya, pues vaya implícito un poquito a mejorar la seguridad, que seguramente no es el factor prioritario, sí. ¿no? Bueno, sí que es verdad lo que comentábamos antes, que, bueno, aunque evidentemente, prácticamente es inherente a una cosa a la otra. Es decir, en el momento que tienes que reducir espacio,
pues haces que pues, tanto los ánodos, cátodos como el electrolito, los espacios sean menores, con lo cual, de forma inherente, no puedes dar un salto si realmente no estás llegando a controlar mejor qué es lo que está sucediendo allí. O sea, no es tanto que las compañías no den prioridad a ese tema, sino que va de la mano de los avances en esa dirección. O sea, va de la mano de, para poder conseguir realmente pues, estas densidades superiores y demás, claro, si la batería pues, no me alcanza, porque si lo primero que hace la batería es degradarse y reducir, y entonces no sale rentable, se estropea, no cubre el abanico, y entonces tenemos que pensar que hoy en día la batería supone un porcentaje muy importante de la compra de los vehículos. Antes no. Por lo tanto, tengo que garantizar una durabilidad, porque al usuario final, pues si al final tengo que pues, ha pactado un mantenimiento, etcétera, pues bueno, no puedo decir que la batería a los 3 años está dañada, pues puede ser malo económicamente para mí, evidentemente que a la imagen también afecta. Con lo cual, todo va de la mano. Pues, hombre, pues nos genera tranquilidad, Álvaro, esto último que comentas. Así que muchas gracias, yo me estaría horas conversando contigo, pero creo que tenemos que dar paso a las preguntas del chat, así que Aitor, todo tuyo. Bien, pues muchas gracias, Diana, por tu colaboración, y ahora sí, con el doctor Álvaro Luna, turno de preguntas. Tenemos 2 preguntas. La primera, ¿las baterías sueltas o apagadas pueden generar accidentes por sí mismas? Entendemos que es la típica carga de baterías sueltas o equipadas, que no está encendido con ningún equipo. Preguntan si ellas solas pueden generar un accidente. Generalmente los accidentes o los problemas que pueden haber más habituales con las baterías es que si han estado utilizadas durante mucho tiempo o por alguna circunstancia se han descargado por debajo de un umbral de forma repetida, han tenido una descarga muy profunda y de forma repetida, pueden aparecer, por ejemplo, en el caso de las baterías que se utilizan con electrodo de cobalto, pueden aparecer dendritas que lo que hacen es deteriorar el electrolito que está en medio entre los 2 electrodos, y eso puede causar un problema. Sin embargo, generalmente ese problema se suele manifestar cuando vuelves a utilizar la batería y la vuelves a querer cargar, porque esa batería no está en buenas condiciones internas y cuando le vuelves a aplicar tensión, pues la batería no soporta y entonces tiene un problema de orden térmico y entonces cuando pues, se manifiesta de forma muy exotérmica. Generalmente, si la batería no ha sufrido algún tipo de accidente especialmente de índole mecánico que la haya perforado, que haya generado un defecto dentro del electrolito, que además normalmente suele ser bastante visible, es difícil, o digamos que la circunstancia es más remota, que tengamos una batería que esté estática, que no esté alimentada, que haga pues, algunas horas que esté inoperativa y que de per se pues, subyaza por aquí algún tipo de manifestación térmica, algún tipo de problema que pueda realmente ser serio. O sea, que normalmente suele producirse cuando rescatamos la batería de un estado en el que no está bien y la utilizamos de forma eléctrica de nuevo. Perfecto. Segunda pregunta. Aquí ya, por lo que entiendo, hablan más de lo que viene a ser el almacenamiento. Nosotros disponemos de un almacén en el que ubicamos muchos vehículos eléctricos. ¿Es peligroso? ¿Alguna recomendación? También entiendo que, por ejemplo, puede pasar también que había una pregunta relacionada en otro contexto con aquellos almacenamientos urbanos que hacen ahora de vehículos eléctricos de alquiler, que cambian baterías y tal, y hay gente como intrigada, pensando, tanta batería de litio aquí debajo de mi casa, ¿esto lo pueden tener? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Hay algún tipo de condicionamiento o de seguridad respecto a esto? Lo que sí que es cierto es que las normativas que pueden regir los sistemas antiincendio clásicos para lo que serían pues un almacén no están específicamente acotadas para el tipo de tecnología o la química que tienen las baterías. O sea que es importante, y sobre todo desde un punto de vista de seguridad, adaptar el tipo de sistema antiincendios a lo que tenemos por la química de la batería que almacenamos. Entonces, por ejemplo, si un almacén tiene un sistema antiincendio pensado de forma generalista, ese sistema antiincendios no nos va a valer si tenemos realmente un problema y podemos tener algún tipo de accidente. Per se, no tiene que, como lo comentábamos antes, ¿no? Si lo que hacemos es almacenar, están en circunstancias seguras, no hay ningún problema de índole térmico, porque fundamentalmente la batería sufre mucho por la temperatura, pues grandes variaciones de temperatura, sobrecalentamientos. Pero sobre todo si no estamos haciendo una manipulación o no estamos haciendo cargas o no está habiendo ningún tipo de problema que nos pueda desencadenar, pues a lo mejor que alguna de ellas se rompa y mecánicamente tenga un grado de sufrimiento extremo que pueda llegar a que tenga desencadenar realmente un problema, pues en principio no tenemos que tener un problema grande en relación con eso. Sí que es verdad que si eso finalmente ocurre, se manifiesta, hay una fuente externa deliberada
que pues, realmente se nos puede generar una situación muy complicada porque los métodos de extinción convencionales no están preparados para las químicas de la batería. Una batería no funciona, no se puede extinguir el incendio que subyace cuando aparece utilizando, por ejemplo, los métodos tradicionales como el agua. Además, necesita, pues, en algunos casos, pues, tipo de extintor basados en CO2, algunos basados en espumas. O sea que es importante y adecuado, dado que las actividades que hacemos con las baterías nos va a permitir saber qué química utilizan, adaptar los sistemas de incendio que tenemos para la química de batería que estamos utilizando. Pues otro reto para el director de seguridad de cada compañía, responsabilizarse también de tener en cuenta estas condiciones. Poco más, despedirnos, agradecer sobre todo la intervención tanto del doctor alumna Diana Sánchez, agradecer a todos los asistentes a la jornada de hoy que nos estaban siguiendo, tanto en casa como en el trabajo. También desde BCL agradecer especialmente a los patrocinadores de GM, Securitas y Zalport y por supuesto pues a todos los socios del grupo de seguridad logística del BCL. Poco más, nos vemos en otra sesión, sean seguros.